Tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a su programa a las 9 con usted. Ya estamos esta mañana con usted, el doctor Arnulfo Eduardo Velasco y su servidora, para continuar con la historia de la ópera, para continuar con el camino de Orfeo, como le hemos llamado a esta historia de la ópera que tenemos ya realizando bastante tiempo, paulatinamente, disfrutablemente. Vamos conociendo paso a paso los recovecos de la historia de la ópera. Hoy vamos a continuar con Offenbach, así que auguro que será un buen programa, sin duda, por la valiosa participación del doctor Arnulfo Eduardo Velasco. ¿Cómo estás, Arnulfo? Buenos días. Muy buenos días, Yolanda. ¿Un buen fin de semana? ¿Sí? Sí, buen fin de semana. Bien, para todos ustedes, amigos nuestros, también confío en que sea esta una semana de trabajo y de logros positivos y de congruencia, ¿verdad? Cada uno de nosotros en lo que cada quien hacemos y hacerlo bien. Bien, pues vamos a continuar entonces con el camino de Orfeo. Y estábamos el programa anterior con Offenbach, continuaremos. No, el programa anterior terminamos con Gounod. Gounod y con... Ahora lo vamos a dedicar nada más a Jacques Offenbach. Magnífico, magnífico. Pues adelante, Arnulfo. Sí, en realidad hay una cosa que quiero señalar. Tuve ciertas dudas en cuanto a la idea de dedicar todo un programa a este compositor, porque en realidad solo compuso una ópera en el sentido estricto. Él componía otro género. Uh-huh. Pero a fin de cuentas pensé que era muy interesante, sobre todo porque es un buen ejemplo de algo que no se debe hacer. No él, sino los críticos. Cuando Offenbach hizo su obra, era muy famoso, demasiado famoso. Tenía un enorme éxito. Y eso causó una reacción de parte de los críticos y de los otros músicos en contra de él. Se manejaba la idea de que la música de Offenbach era el ejemplo perfecto de lo que no debería hacerse. Incluso se decía sistemáticamente, esa música no va a sobrevivir. En cambio, la de este otro, compositores que hemos mencionado que están totalmente olvidados, esos sí van a ser los compositores que el futuro va a apreciar de nuestra época. El tiempo demostró que estaban equivocados. Offenbach sobrevivió más que muchos de esos compositores serios, o que se les llamaba serios de aquel entonces. Incluso su música forma parte de la cultura humana. La identificamos como un elemento definitorio de nuestra realidad. Y en realidad esa reacción muestra que hay algo que debemos tomar siempre muy en cuenta. El arte no es algo que sea creado por los críticos ni por los analistas. El arte es algo que se define simplemente por algo básico. Bueno, tiene dos cosas básicas. Uno, si una obra es producida en una determinada cultura y en una época determinada, y otras épocas y otras culturas la siguen apreciando, eso quiere decir que tiene calidad artística. Y por supuesto, la calidad artística no es algo subjetivo, es algo que tiene cierta objetividad y que está relacionado con elementos de la funcionalidad de la obra. Por supuesto, nadie puede decir cómo hacer una obra de arte, pero a posteriori es posible analizarlas y descubrir por qué tienen calidad. O sea, no podemos decirle a alguien cómo hacer una obra como el David de Miguel Ángel, pero cuando analizamos el David descubrimos por qué es una obra valiosa. Claro, como ya está hecha, nadie puede repetir la fórmula del David. En el caso de Offenbach es clarísimo. Ese rechazo que había a su obra no tenía otro sentido que la envidia que produce el artista exitoso, que es precisamente algo que todavía en nuestra época se plantea. Pero su obra tenía suficiente calidad o suficiente interés como para seguir funcionando para oyentes mexicanos del siglo XXI. Y eso es más de lo que se puede decir de muchos artistas contemporáneos de Offenbach, que ahora los oímos como documentos o algunos están totalmente olvidados. Es más, es imposible escucharlos porque nadie se le ocurría grabar una obra de ellos. Dime, Arnulfo, ¿cuáles eran los argumentos que esgrimía toda esta crítica contra Offenbach, independientemente de que nos has dicho con toda claridad que básicamente estaba sostenida por una envidia al artista exitoso? Pero algún elemento deben haber esgrimido, cuando menos para no aceptar que lo hacían por envidia. Dos cosas. Primeramente, que su música era demasiado fácil. O sea, cualquiera la puede reconocer. Es fácil de identificar la melodía, incluso es fácil de repetir en un momento determinado. Y dos, que su obra era básicamente humorística. Y ya ves que el humor es considerado como una forma inferior.
Incluso hay mucha gente que le niega al humor calidad artística. Fíjate Parece nada en el más. personaje de Jorge de Burgos de la novela de Humberto Eco. O sea, Sí. tiene una especie de fobia a la risa. Y como la música misma, Offenbach, es humorística siempre con una cierta alegría vital, eso mismo les parecía como negativo. Y enseguida el hecho de que era una música que no corría riesgos excesivos. Offenbach parte de estructuras musicales reconocibles, que repite una y otra vez, pero que va variando de manera muy inteligente. Era un hombre que tenía una buena formación musical y que además era notablemente listo, o sea, que es diferente ser inteligente. Ujú. O sea, sabía cómo manejar las cosas para llegar a un público amplio, porque después de todo, él mismo era, como quien dice, su empresario. Él era el dueño del teatro en el cual se presentaban sus obras. Entonces necesitaba tener éxito, porque de otra Para forma sobrevivir. su música, o sea, otros compositores decían, bueno, si mi obra fracasa va a ser problema del empresario. En el caso de Offenbach él sabía que no, que su obra tenía que tener éxito, porque de otra forma pues iba a tener que cerrar su teatro, el Sí. pequeño teatro que él tenía. Y me detengo también en lo que nos dices de que aparentemente era una música fácil. Yo creo que esto se aplica a todos los campos de las artes, ¿sí? A dar a entender que una obra es fácil, disfrutable, implica tener una doble capacidad. No solamente es aventar todo lo difícil que hice, sino darla como un producto accesible para todos finalmente, después de un complejo trabajo de adecuación. Sí. Y por otra parte, cuando oímos bien la música de Offenbach nos damos cuenta que no es tan fácil. Claro que no. Entre otras cosas, es muy difícil de interpretar. Se requieren cantantes de una enorme calidad para cantar cosas de Offenbach. Incluso plantea problemas técnicos muy serios. Y en segundo lugar, las estructuras ya de la obra no son tan sencillas. La melodía es fácil, Sí. pero la estructura, la Sí. forma como estructura los elementos no es tan simple. En realidad, en cierta forma, Offenbach es un caso para analizar cuidadosamente y no para despreciar. Bueno, todo esto hace poco era un poco la tendencia, o sea, Offenbach, no es música seria. Actualmente ya se monta Offenbach en teatros de la ópera serios, Claro. con cantantes de alto nivel, y sus obras siguen en la cartelera, se siguen presentando, lo cual pues es mucho más de lo que se puede decir, por ejemplo, Giacomo Meyerbeer, que era el compositor serio de la época y cuyas obras prácticamente ya nunca se montan. Y bueno, de muchos otros. Del mismo Gounod que acabamos de ver, aparte de Romeo y Julieta y Fausto, prácticamente no se monta ninguna de sus óperas. Y en cambio, las operetas, como se les llama, de Offenbach, son recurrentes. Constantemente en teatros de Europa se vuelven a montar una y otra vez. Y convocan al público. Así es, el público cuando ve presente Sí. Offenbach dice, ay, vale la pena, es muy divertido, voy a pasar un rato agradable, la Sí. música es bonita, o sea, va a haber mucha vitalidad. Es una obra que vale la pena ver. Y generalmente después de una obra de Offenbach sales con un sentimiento de alegría vital, ¿eh? Así es. Ujú. Incluso, bueno, la primera selección que vamos a escuchar es muy significativa en ese aspecto. Es tan famosa que mucha gente se sorprende saber que es de una obra. Hay gente que piensa que es música folclórica tradicional francesa. O sea, nadie se le imagina como una composición, como si siempre hubiera existido. Y dicen precisamente que eso es lo que define a las grandes obras de arte, que parece que incluso existen por necesidad, sin que nadie las haya necesitado producir. Vamos a verla entonces y a escucharlo. Adelante entonces. Muchas gracias a los compañeros Ángeles Rodríguez, Claudia Fernández, Víctor Hugo Barbosa por estar apoyando nuestro programa desde la producción. Vamos a este primer espacio musical con Offenbach y regresamos con usted en un momento. 30 30 53 50.
Bueno, ¿qué les ha parecido? Muchas gracias, Arnulfo. Además, percibió usted ese sentido del humor, a mí me parece muy disfrutable esto. Y bueno, Arnulfo, ¿qué comentas al respecto? Nada, en realidad precisamente pues hay que ubicarnos en Jacques Sí, Offenbach. sí, Este compositor, en realidad, aunque es considerado como un mayor representante de la música francesa, nació en Alemania, en la ciudad de Colonia, el 20 de junio de 1819. En Colonia actualmente hay una plaza que lleva su nombre, Offenbach, la Plaza Offenbach, aunque en realidad el apellido de su familia era Everst. Lo de Offenbach se debe a que su padre había nacido en Offenbach am Main, una localidad que se encuentra colindando con Frankfurt. Y todo el mundo lo conocía como Isaac, el de Offenbach. Isaac del de Offenbach, sí. el Offenbachense y todo eso. Entonces terminó adoptando el nombre de Offenbach como el apellido de su familia. Entonces, pues, su hijo también se llamó Offenbach, aunque en realidad se apellidaba Nevert. Offenbach desde niño demostró bastante talento. Su nombre original era Jacob. O sea, evidentemente era una familia judía. El padre incluso era cantor de sinagoga, un músico también. Y bueno, como mostró un tanto talento, incluso pronto demostró tener mucha habilidad para tocar el violonchelo. Parece ser que pudo haber llegado a ser un gran concertista de violonchelo. O sea, parece que era realmente un gran virtuoso, si no hubiera optado por la composición. Pero el mismo talento del hijo fue lo que determinó que el padre decidiera llevarlo a él y a su hermano Julius a París a estudiar al conservatorio. Julius, con el nombre Jules Offenbach, llegó a ser un maestro importante de música y un gran violinista, menos famoso que su hermano, pero también un músico importante. Y bueno, ingresaron al conservatorio gracias a que Luigi Cherubini los escuchó tocar. Cherubini en realidad no aceptaba niños que no fueran franceses, aunque él mismo era italiano. Pero finalmente, pues el talento de los muchachos lo convenció y los aceptó. Julius terminó la carrera en el conservatorio. Jacques, en cambio, se salió al poco tiempo. No soportó mucho la disciplina, era un hombre como muy vital, ahora diríamos que hiperactivo, y optó por dedicarse a otras cosas. Incluso ya durante el tiempo de su carrera se mantenía tocando en orquestas. Después, pues por un tiempo fue concertista, incluso llegó a tocar hasta en otros países, llegó a tocar ante la reina Victoria en Inglaterra, pero su ambición real era componer. Eso era lo que a él le interesaba, llegar a ser compositor. Incluso tomó clases de composición con Fromental Alevi, el compositor alemán, era francés de origen judío, que por cierto era padre del que después se convirtió en su principal libretista. Pero bueno, Offenbach hizo toda una carrera paulatina, empezó componiendo cosas más convencionales y poco a poco descubrió que el humor era lo suyo. Hacer cierto tipo de obras que en aquella época estaban como comenzando a tener éxito. Obras basadas precisamente en la broma, incluso en México diríamos en la chacota. Vamos a ir al primer corte, amigos nuestros. Ojalá esté usted disfrutando de nuestro programa. Vamos a ir al corte recordándole el teléfono 3030-5350 para que usted participe hoy con nosotros. ¿Le parece? Vamos al corte. Regresamos en un momento con el doctor Arnulfo Velasco. A las 9 con usted. Continuamos. Gracias, Martina Carrillo. Dice, qué buen inicio de semana con Offenbach. Yo quiero felicitar al doctor Arnulfo, nos dice, y a todo el equipo. Gracias, Martina. María Elena Echeverría. Saludos al doctor Arnulfo. Y bueno, creo que ese sentimiento de iniciar así como muy alegres, sí, pues indudablemente la música contribuye enormemente, ¿no, Arnulfo? Así es. Así que estábamos con Offenbach y el humor. Sí, una cosa que señalar es que él, cuando ya en un momento determinado se convirtió en director de orquesta de la Comédie Française y con eso empezó a establecer contactos y fue cuando decidió comprarse su propio teatro. Consiguió una pequeña sala que para 300 espectadores estaba en el Champs-Élysées. Era la sala Lacasse, la bautizó con otro nombre, el Théâtre de Bouffe Parisien, y empezó a montar ahí sus obras. Al principio obras muy pequeñas de un solo acto, pero poco a poco fue creciendo. En gran parte lo ayudó que el año en que inauguró su sala fue también el año de la exposición en la ciudad de París, la exposición internacional. Y mucha gente pues vio las obras de él, empezó a correrse el rumor
Y en un tiempo llegó a establecerse, si uno iba a París, una de las cosas obligadas era ir a ver precisamente una obra de Offenbach a la Salle de Parisien. Bueno, le recordamos al público, Arnulfo, que nos has traído este disco para rifarlo entre todos ustedes. Uh-huh. Es un disco que edita el mismo Arnulfo, con selecciones que francamente serían muy difíciles de conseguir. Son varios los discos que incluye. Historia de la ópera, siglo XVIII. Es Bueno, el Historia de la disco. ópera número 18 es el... Número 18. Es el disco número 18 de los Exacto, que hemos llevado hasta exacto. el momento. 18 discos llevamos ya. Ya 18 discos. ¿Qué les parece? Toda una colección. Y sí, efectivamente contiene la música del programa de hoy, pero también de los dos programas anteriores. Sí. O sea, todos los dos que dedicamos a Gounod. Bueno, el gran fama de Offenbach surgió sobre todo con la obra que acabamos de escuchar, la de Orfeo en los infiernos, porque fue la primera obra que pudo hacer ya más larga, porque se eliminó la ley que había en París que establecía que ciertas obras solo podían tener un número limitado de cantantes y durar cierto... Y se eliminó esa ley, entonces se pudo hacer ya una obra en 2 actos y con una cantidad enorme de personajes. Sí. Y bueno, allí es donde apareció este famoso cancán con el cual termina la obra. Pero en sí, Orfeo de los infiernos está llena de melodías interesantes. Incluso algunas que no parecen cómicas, hay algunas que son bastante agradables al oído. Y bueno, naturalmente el público le encantó y pidió más. Y Offenbach siguió adelante. Incluso hizo varias obras en la misma línea, que por supuesto ofendía a mucha gente. Entonces, como ahora hay gente que tiene muy poco sentido del humor y que piensa que parodiar algo trascendente, así algo muy serio, es como una especie de blasfemia. Y Offenbach estaba parodiando a la cultura grecolatina, de la cual todavía en aquella época se hacían obras muy serias, como la Dido y como las troyanas como los troyanos, de Héctor Berlioz, sí. Y cosas así. Entonces, ante eso, pues mucha gente se ofendió bastante. Pero eso mismo hacía precisamente que Offenbach se divirtiera. Incluso su siguiente obra hasta produjo un intercambio de cartas en el periódico, precisamente La Bella Helena, porque pues es una parodia justamente de la historia de la Ilíada. Sí. Y bueno, hubo un crítico, Jules Janin, que dijo que eso era una reverencia absoluta, que además que la obra era muy inmoral. Además. Sí. En realidad sí es que reconocer que Offenbach bordeaba mucho los límites de la moral de la época, porque en sus obras, por ejemplo, la infidelidad masculina o femenina es vista como simplemente una broma. Y en aquella época, el siglo XIX, son cosas que tomaban muy en serio, no como en nuestra época, donde pues también lo volvemos a tomar a broma. Entonces, evidentemente, pues la historia de Helena y de París es contada con mucho sentido del humor y con mucha extravagancia. Si quieres, vamos a ir un fragmento más que pertenece presente a La Bella Helena, y sobre todo para que se den una cuenta, cantar Offenbach no es nada fácil. Se requieren cantantes de muy alta calidad, como en este caso, Juan Diego Flores, que realmente se ve que otro cantante no podría interpretar esto. Adelante, Claudia, por favor, vamos a este fragmento de La Bella Helena. Trois déesses se querellent dans un bois. Qu'elles disent ces princesses la plus belle de nous trois. Il faut être cette déesse pour enjôler les garçons. Il faut être cette déesse de drôle de façon. Bois passe un jeune homme frais et beau. C'est moi, sa matin est une pomme. Vous voyez bien le tableau. Oh, là est le beau jeune homme, arrêtez-vous. Veuillez donner la pomme à la plus belle de
que cette dièse pour enjôler le garçon, il voit que cette dièse ont de drôles de façon, ont de drôles de façon. L'une dit, j'ai ma réserve, ma pudeur, ma chasteté. Donne le prix à Minerve, Minerve l'a mérité. Et voyez que cette dièse ont de drôles de façon. L'autre dit, j'ai ma naissance, mon orgueil et mon pas. Je dois l'emporter, je pense, donne la pomme à Junon. Il voyait que ces dièses ont de drôles de façon pour enjôler les garçons. La troisième, ah, la troisième ne dit rien. Elle il a pris tout de même, quelqu'un vous m'entendez bien. Et voyez que cette dièse pour enjôler le garçon. Et voyez que cette dièse ont de drôles de façon, de drôles de façon. Bueno, ¿qué les ha parecido, Juan Diego Flores? Extraordinario ese agudo del final. ¿Qué apoyo tiene? ¿Qué manera de cantar? Y es un área que tiene una cantidad de agudos impresionante Sí. y que muchos tenores y no tenor la podrían cantar. Y siguen diciendo, habrá quien diga todavía que Offenbach es facilongo, Pues yo creo que solamente que ya no. Solamente gente que no lo oye. o que Ahora, no lo conozca. Sí, por otra parte, también hay que señalar una cosa. A Offenbach se le atribuye la creación de un género particular, la llamada opereta. Él en realidad no utilizaba el término, él se refería a sus obras como óperas bufas, operbuff, Sí. era lo que él decía. Pero tradicionalmente se les conoce como operetas. El término opereta, como te das cuenta, simplemente quiere decir pequeña ópera, opereta en italiano. Sí. Pero en realidad se utiliza a menudo un poco como peyorativo, para decir es un género menor. En realidad es algo difícil de definir porque una opereta no se define por el hecho, por ejemplo, que mucha gente cree, porque tenga partes habladas. Hay óperas con partes habladas, como la Carmen de Bizet. Se define más bien porque son obras más ligeras, con argumentos menos complejos y con una música que sobre todo está muy basada en el ritmo del vals. Eso es básicamente lo que define las operetas. Vamos a ir al segundo corte de nuestro programa el día de hoy. Seguramente usted lo está disfrutando, confío en que así sea. Yo personalmente me encantan los lunes de ópera. Y con esta historia de la ópera estamos en el volumen 18, disco que se está rifando para todos ustedes. 30-30, 53-50. Vamos a ir a un corte y seguimos con Offenbach aquí en su programa. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Continuamos y le recuerdo el teléfono 30-30-53-50 para que usted participe de la rifa de este CD, de este disco compacto que nos ha traído Arnulfo con la historia de la ópera. Vienen 4 programas, la música que tres que escuchamos en 3 de los programas. Lilia María Alcázar López de Pinar de la Calma, estoy encantada con el programa, felicidades Arnulfo. Leticia González Guzmán, por supuesto participan de la rifa. Víctor Manuel Sevilla, es preciosa la música, quiero
saludar al doctor Arnulfo y muchas gracias por darnos esa satisfacción de inicio de semana con esta hermosa música. Anabel, para felicitarlos, dice por el programa, me encanta la música de hoy. Pues sí, Mari Carmen Mercado, muchísimas gracias, también nos comenta sobre la música, así como Yolanda Flores. Me encanta el programa de hoy, es genial, nos dice Graciela Figueroa, muchas gracias, Chelita, escuchando y disfrutando el programa. Todos ustedes participan de la rifa para ese disco compacto. Y cómo no pensar que Offenbach pues lo disfruta uno tanto, y habría que subrayar, Arnulfo, el hecho de que muchas de las melodías de Offenbach rebasan la ópera y forman parte de los repertorios de la música, y de pronto escuchas igual el cancán, que bueno, cantidad de fragmentos de sus óperas, ¿no? Operetas. Sí. Incluso muchos son muy conocidos y luego la gente dice, es de Offenbach. Sí. No me lo imaginaba. Sí, Bueno. como ahora, pues recordándoles pues que el famosísimo cancán que llegó a representar en el Moulin Rouge el clímax de los espectáculos, pues forma parte de la ópera de la Bella Helena. No, de Orfeo en los de Orfeo en los Infiernos, sí, Sí, sí. Bueno, no todas las operetas o óperas bufas de Offenbach eran sobre temas clásicos. También tiene otra que pues, puso una selección, que es La Perrichole. La Perrichole está basada precisamente en un personaje real, pero también en una obra teatral de Prosper Mérimée, el mismo autor de Carmen. Mérimée escribió esta pequeña obra teatral basada en la historia de una mujer, una actriz peruana, a la que apodaban así, La Perricholi. Hay dos versiones por el origen del nombre. Unos dicen que quiere decir la perra chola, y sería un término despectivo. Sí. Y otros dicen que viene del catalán, porque ella fue mucho tiempo la amante del que era el virrey de Perú, que era catalán. Y bueno, en ese caso precisamente sería como joyita en catalán. Nadie sabe cuál sería la explicación correcta. Bastante contradictorias. Pero fue una mujer muy ellas. famosa en el Perú y en varios países de Latinoamérica, una actriz conocida. Y inspirada en su historia, Mérimée escribió esta obra teatral, que por cierto hay una adaptación cinematográfica de la obra de Mérimée, La Carroza de Oro, de Jean Renoir con Ana Magnani. Sí. Es una adaptación de la obra de Mérimée, la obra original. Pero también Offenbach hizo su adaptación y creó esta opereta, que está muy divertida, que tiene partes muy variadas, porque tiene partes como muy melódicas y partes muy cómicas, y que bueno, también la vamos a escuchar cantada por dos cantantes de alto nivel, José Carreras y Teresa Berganza, nada menos. Nada menos. Bueno, vamos a ello entonces, ¿les parece? Si vamos a escucharlos. Adelante, y recuerda el teléfono 3030-5350, mientras disfrutamos, pues nada menos que de esta parte que nos comparte Arnulfo. De Adelante. La Perrichole. Sí, La Perrichole. En los audífonos y en el equipo que está trabando el video, ¿podemos recuperarlo, por favor, Claudia, completo? Porque aquí fue así como que me dejó sin... Sí. Bueno, mientras esto se arregla, Arnulfo, Próspero Mérimée es un caso muy claro de un escritor muy famoso en su tiempo, que sin embargo no resiste el paso del tiempo, de no haber sido por la ópera Carmen, por ejemplo, que lo vuelve a traer. En Francia sí es conocido, pero ciertamente la difusión internacional de él es muy, muy escasa y prácticamente es muy difícil conseguir textos suyos traducidos al castellano. Aunque tiene algunos textos interesantes. Tiene, por ejemplo, un cuento que es un clásico del terror. Un cuento presente sobre una estatua, una Venus, que cobra vida. Y algunas cosas también que son más o menos que se siguen reeditando. Pero ciertamente no tiene la fama que tuvo en su momento. Claro. Y hay que recordar también que además el texto de Carmen llega a ser muy modificado. Por ejemplo, la Micaela no aparece
en la novela. No, en realidad es evidente que el texto original era más bien una especie de denuncia social Sí, de en contra de los gitanos. en contra de los gitanos y también de los españoles en general. Mérimée conocía muy bien España, pero no tenía mucho aprecio por los españoles. Toda la imagen que proyecta tanto del navarro Don José como de la gitana Carmen es de dos criminales. O sea, no son personajes en lo más mínimo positivos. Y cuando se hizo la adaptación a la ópera, el libretista trató de arreglarlo un poco, de presentarlo de una manera más positiva. Ajá. Pero bueno, son cosas precisamente que pues a veces ocurren por el hecho de que los personajes tal como eran no habrán funcionado operísticamente. No. Entonces será necesario hacer una modificación para que la ópera funcionara. Son las diferencias normales. Pero en el caso de Offenbach, él en realidad también su adaptación de la Perichol es un poco particular, porque la obra original es más sentimental y él la convirtió en mucho más humorística y extravagante. Incluso algo que es muy divertido en la obra, que en un momento determinado a Piquillo, el novio de la Perichol, lo meten a una cárcel para los maridos recalcitrantes que no dejan que sus mujeres tengan amantes. Pero la cuestión viene siendo que él es el único prisionero. Ese tipo de detalles son los que precisamente en la época molestaban a la gente de bien o a la gente decente, porque también hay que recordarlo, es la época del imperio de Napoleón III. Sí. Y en realidad, indirectamente, Offenbach está describiendo la verdadera moralidad que imperaba en esa época, al margen de lo que la gente decía. O sea, por un lado se proyectaba una imagen de mucha moralidad, de mucha religión, pero en la práctica la realidad era muy diferente. Todo mundo dentro del imperio vivía una vida doble y Offenbach simplemente lo exponía. Lo denunciaba en todo Lo caso. denunciaba, sí. Sí. O sea, con humor. O sea, sin adoptar una actitud seria, sin adoptar una actitud... Y lo curioso del caso es que uno de los fanáticos de la obra de Offenbach era Napoleón III. A él le divertía mucho. Sí. Él la aceptaba muy bien, o sea, decía, bueno, pues en realidad hay que reconocer, así somos. No tiene caso precisamente tratar de ocultarlo. El mismo Napoleón III tenía muchas amantes. Entonces, pues lo que las operetas de Offenbach mostraban era el comportamiento de la gente, el comportamiento real de las personas. Eso incluso permitió que un autor tan serio como Siegfried Kracauer, un crítico alemán sociólogo, escribiera esta obra que se llama Jacques Offenbach y el París de su tiempo, que es un estudio del aspecto social en la obra de Offenbach, porque realmente es muy fuerte y muy importante ese aspecto social. Offenbach trataba precisamente, digamos, de divertir a la gente, pero esa diversión no pasaba por el hecho de ser algo anodino, sino que tenía que tener un sentido. Y eso es lo que muchas personas de su época o no se dieron cuenta o pretendieron no ver. También es posible que muchos se sentían ofendidos. Bueno, me parece que ya está listo el video. ¿Podemos ir al video, por favor, Claudia? Claudia Fernández apoyando producción. Adelante, por favor, Claudia. Vous entendez souvent, écoutez-moi ma fille, vous entendez souvent que vous étiez gentille. On me l'a dit vraiment, une fois plutôt qu'une. On me l'a dit vraiment, bien des fois à la brune. Si l'on vous le disait, en promet à merveille, si l'on vous le disait, fermeriez-vous l'oreille. Mais si ça dépendrait, on dit tout quand on pose. Mais si ça dépendrait d'une certaine chose. De quelle chose? Une chose. De quelle chose? Une chose. À la bande vite, ma mille va grand train. N'allons pas si vite, n'allons pas si grand train. Sur cette heure la petite, on ferait du chemin. Sur cette terre la petite, tu ferais trop de chemin. Hop là, 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 là. Sur cette terre terre la petite, tu feras trop de chemin. Hop là, 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 là. Sur cette terre la petite, tu feras trop de chemin. Si l'on te promettait, Dieu comme je m'engage,
l'âge. Si l'on te promettait le joli mariage. Oui, c'est mon suffirait, si l'offre était sincère. Oui, c'est mon suffirait, c'est l'amour se faire. Alors abraçons-nous, ma belle andalouse. Alors abraçons-nous, dès demain je t'épouse. Doudou est là, Doudou, ne suis pas de bêtises. Doudou est là, Doudou, car je suis déjà prise. Déjà prise, Déjà prise, déjà prise. déjà prise. Ah, n'avons vite, mamie, le pas grand train. Et là, non pas si vite, n'allons pas si grand train. Sur cette tour la petite, on doit faire du chemin. Sur cette terre la petite, tu fais être le chemin. Hop là, 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 là. Sur cette terre la petite, tu feras trop de chemin. Hop là, 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 là. Sur cette terre la petite, tu feras trop de chemin. Bien, ¿qué le ha parecido? Tenemos llamadas del público. Carlos Peguero Ibarra dice, estoy disfrutando, dice Carlos Pegueros, muchísimo el programa. Saludos a Arnulfo, te envían saludos y a todos en el equipo. Federico Velasco Ursúa, quiero felicitarle. Siempre aprendemos algo con la participación y los comentarios del doctor Arnulfo. La señora Hernández, saludos, hermosas las voces que han elegido esta mañana. Alejandra Hernández, me encanta, me gusta mucho el programa. Por favor, repítanlo, dice el programa. Bueno, gracias Alejandra. Virginia Godínez, felicito, es una delicia escucharlos. Alicia del Castillo, disfruto y aprendo muchísimo. Felicidades, doctor Arnulfo Eduardo Velasco. Como ves, gracias. Arnulfo, pues el público ha respondido maravillosamente. Y yo quiero agradecer de manera especial al doctor Arnulfo Velasco porque estas ediciones que ha hecho, estos videos, los ha trabajado él mismo, y me parece que son interesantísimos, de una gran agilidad. Bueno, es algo muy sencillo, eso hecho con un software que viene incluido en la computadora. Sí. Pero era más que nada para que hubiera algunas imágenes y para aportar más información. Claro. Bueno, ¿qué le parece? Vamos a ir al corte y regresaremos con el último espacio de nuestro programa. Gracias por su compañía. 3030-5350. Volvemos en un momento con usted. A las 9 con usted. Regresamos. A las 9 con usted. Continuamos. Bien, gracias por todas sus llamadas al 3030-5350. Arnulfo, vamos a la parte final. Creo que tendremos tiempo de ver algo más y escuchar algo más de Offenbach. Sí, precisamente al final de su vida, Offenbach, con mucha gente, se vio afectado por la guerra franco-prusiana. Esta acabó con el Imperio Napoleón III y en cierta forma acabó también con el público de Offenbach. Las cosas cambiaron, fue una nueva sociedad y ya no había tanta aceptación para su tipo de música. Todavía montó algunas obras con cierto éxito, pero los últimos años de su vida los dedicó más bien a trabajar en una obra más personal. Falleció relativamente joven, a los 61 años de edad, el 5 de octubre de 1880. Él padecía de gota y a causa de la gota aguda terminó teniendo un ataque cardíaco. Pero los últimos años de su vida lo dedicó a su única ópera, su única verdadera ópera, Los cuentos de Hoffmann. Ya había hecho un intento anterior que no había pasado con mucho éxito. Los cuentos de Hoffmann fue una obra a la que dedicó mucho esfuerzo, que él se interesó mucho por ella, pero nunca la vio montada, porque falleció antes e incluso la ópera quedó un poco incompleta. Fue otro compositor, Ernest Guiraud, que organizó todo el material de Offenbach y hizo la versión que durante mucho tiempo se montó. Recientemente otros musicólogos han revisado los manuscritos de Offenbach y han sacado otras versiones un poco quizá más adecuadas. Incluso una obra que tiene una estructura muy variable porque a veces se monta de una manera, a veces de otra, según la versión que se utilice. Pero los cuentos de Hoffmann realmente es su obra maestra. Sí. Dio al final, digamos, su gran logro, y es una ópera que forma parte del repertorio habitual. Se monta y se monta y se vuelve a montar. Sí. El único problema es conseguir los cantantes adecuados, porque se requieren 3 grandes sopranos o una supersoprano que pueda hacer los 3 papeles, que es muy difícil. Sí. Y incluso el tenor también tiene mucha exigencia. O sea, es una ópera difícil para los cantantes, con un juego melódico impresionante. Impresionante. Incluso por algo Rossini admiraba a Offenbach. O sea, decía, es que este tipo tiene una capacidad para crear melodías impresionante. No debían menospreciarlo tanto como lo menosprecian.
Y qué maravilla, qué cierre de oro así de una vida con esta ópera. Así es. Y que contiene un fragmento que, bueno, de nada cuenta es de los más conocidos que existen. Sí. Incluso usted lo recicló porque lo había utilizado ya anteriormente en otra obra que no había tenido éxito, entonces lo retomó, lo rearregló y lo convirtió en este famosísimo dueto, Sí. que es probablemente una de las melodías más famosas que existen, más repetidas, Y más cantadas. hermosa. Sí, incluso casi todos los coros alguna vez cantan esta melodía. Por supuesto. Y creo que, bueno, pues nosotros también cerraríamos con broche de oro el programa. ¿Te parece entonces si vamos a escuchar y a disfrutar maravillosamente con qué interpretación y qué voces? Son precisamente la cantante alemana Elisabeth Schwarzkopf y la cantante francesa Janine Collard. Aquí va. Bella noche, noche de amor. ¿Qué les ha parecido? Le digo a Arnulfo que, bueno, bastaría nada más con esto para inmortalizar a Offenbach. Sí, yo pienso que sí, porque realmente de nada, pues es una obra que también mucha gente sorprende y dice, es de un compositor francés, o bueno, de origen alemán francés.
Yo pensaba que sería una canción folclórica o algo así, Sí. porque está tan integrada a la cultura Sí, que forma sí. parte de nuestra realidad. Qué maravilla realmente. Y que tiene sus grandes retos para interpretarla, ¿eh? Sí, o sea, no es fácil de cantar ¿No? porque requiere un juego de las voces, tanto de las dos voces solistas como del coro que entra pues Sí. antes y al final. Sí. Por cierto que son bellísimas las pinturas de Canaletto que nos has permitido disfrutar, Arnulfo. Sí, sí. Traté de seleccionar imágenes correspondientes. Por ejemplo, para La Bella Helena, pudieron ver que eran imágenes de representaciones que se han hecho de La Bella Helena. Sí. Para mostrar también que Offenbach está muy presente. Para pues, la Barcarola, pues puse imágenes de Venecia pintadas por Canaletto. Irma Cosas nos dice, saludos, doctor Arnulfo, muchas gracias. Gonzalo Nicine, muy buen programa, subrayado. Disfruto mucho, muchísimas gracias. Mari Carmen Mercado, ojalá y el doctor editara todo este curso en disco, en CD sobre ópera. Sí, sería maravilloso, solamente que una cosa es regalar el CD y otra cosa es hacerlo mercadotécnicamente. Hay problemas por los derechos de autor, Sí, ¿no? exactamente. Los derechos de autor no me permitirían hacerlo, desgraciadamente. Berta Yáñez, como siempre, aprendo mucho con el doctor Juan Manuel Hernández. Saludos, doctor Velasco. Armando Aranda, felicito al doctor Arnulfo. Silvia Silva Contreras, por favor, un saludo. Participo de la rifa. Laura Bañuelos Anaya, ¿es posible conseguir la entrevista a Manuel Bañuelos Montes, 1990, jefe del Departamento de Educación Pública? No sabría decirte, Laura. Habría que verificarlo, pero aquí tenemos ya tu teléfono. Bueno, pues vamos a hacer la rifa, Arnulfo, si te parece, de todas estas llamadas que hoy nos han hecho. ¿Quieres tomar una papeleta y leerla tú mismo, si eres tan amable? Alejandra Hernández. Alejandra Hernández, te llevas el disco compacto con la historia de la ópera. Este es el volumen 18, disco 18. Alejandra Hernández, que le encanta el programa y que pide que repitan los programas. Dice, si es a las 9, pues a las 9 de la noche. Gracias, Alejandra. Y puedes pasar a recogerlo a partir de este momento aquí a tu casa de Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. Esto es calle Rojas González, 155, esquina con Avenida México. Aquí puedes pasar a partir de este momento y recoger tu disco. Enhorabuena por ello. Quiero recordarles, ya que estamos hablando de ópera, que está Carmen en puerta, Carmen tocando a la puerta, y tendremos el próximo miércoles 12, pasado mañana, a las 8 de la noche en el Teatro Degollado. Luego, a las 8 de la noche también, del viernes 14, y finalmente el domingo 16, a las 6:30 de la tarde. Qué bien que haya 3 funciones en este montaje que se hará dirigido por Marco Parisotto, el director titular. Le recuerdo que Carmen lo hará la mezzosoprano María Lu Mónaco y don José Giancarlo Monsalve. Estuvo con nosotros también el viernes pasado quien hará el papel de la Micaela, Maya Kovalevska, la soprano Maya Kovalevska en el papel de la Micaela, y también nos acompañó el viernes pasado Escamillo. Como Escamillo será Luis Ledesma, el barítono Luis Ledesma. Están todos ustedes cordialmente invitados. Qué bien que sean tres funciones, 3 representaciones de Carmen. Ojalá que usted tenga la oportunidad de disfrutarlo. Carmen en Guadalajara. Y nos quedan un par de minutos para despedir a Arnulfo. Sí, nada más por recordar la idea básica. Hay que ser modestos. Nosotros mismos no somos capaces de apreciar el arte de nuestra época. Muchas cosas que actualmente quizá valoramos mucho, en el futuro les van a dar risa o las van a considerar simplemente como documentos de nuestra época. Y en cambio es posible que estas cosas a las que no les damos tanta atención sean las que nos representen en el futuro. La que personas del futuro digan, eso definía esa época. Por lo tanto, hay que adoptar una actitud más modesta, sobre todo los que nos dedicamos al análisis o a la crítica. De decir, bueno, no soy yo el que decide. Claro. Y recordarlo también a otros críticos que creen que ellos deciden. En realidad, por ejemplo, las obras maestras no son decididas por un comité. Se les llama así porque son obras que enseñan, que son modelo para otros artistas. Y eso es el tiempo el que lo decide. Nadie Nunca más. olvidaré la entrevista con García Márquez cuando nos dijo en aquel encuentro, tengan mucho cuidado con los críticos, dice, porque generalmente lejos de apoyar, nos descubren facetas que realmente no valdría la pena haber recordado, nos dice García Márquez. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Le espero mañana martes. Ojalá que usted tenga bien acompañarnos. Su programa a las 9 con usted a partir de las 8 de la mañana. Hasta entonces, muy buenos días.
por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.